nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 66 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 67 está a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General, por el cual informa el reemplazo permanente del diputado Marcelo Chávez por el diputado Roberto León. Oficio de la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual informa los antecedentes para admitir el ingreso del proyecto Incorporación de Tronadura en la extracción de material estéril en la mina Invierno, ubicada en la isla Riesco, al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante declaración de impacto ambiental, así como las razones por las cuales no se abrió un proceso de participación ciudadana. Excusa de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por no participar en la sesión de hoy. Sin perjuicio de ello, asistirá en su representación la señora Dayana Guzmán, profesional de la Unidad de Estudios. Comunicación del jefe de bancada de la UDI informando reemplazo de la diputada Molina por el diputado Norambuena. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿Se ofrece la palabra en varios? Presidente. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. Sí, quisiera preguntar, presidente, nosotros habíamos quedado que hoy día íbamos a convocar a Codelco por el tema de los derrames. Por lo menos lo conversamos entre los dos. No sé si usted lo comunicó a la secretaría, se le olvidó. Parece que no lo... Sí. Yo lo planteé aquí en la comisión, pero no quedó acordado y yo afuera de la comisión. Están en minería. Pero no están por el tema de los derrames. ¿Le parece ¿Sí? que los convoquemos ahora? Sí, que los convoquemos para la próxima sesión. ¿Habría acuerdo para convocar a los directivos de Codelco para que expliquen lo que ha sucedido con los derrames? ¿La próxima sesión? Sí, pues no, los vamos a ir a arrancar ¿Así ahí. se acuerdan? Muy bien. La presente sesión tiene por objeto recibir... en varios. Tiene la palabra el diputado Cristian Urizar. Sí, presidente, se conformó ya el horario de la comisión investigadora Cardones Polpaico y esa comisión va a realizar una visita a la Araucanía, lo pidió el diputado Fuachaín, y entiendo que en conjunto hay una petición también que habíamos visto hace unos minutos atrás con la Comisión de Medio Ambiente. Le quiero solicitar que le podamos poner fecha a esa visita a la Araucanía y que se haga en conjunto con la Comisión de Investigadora Cardones Polpaico. El próximo miércoles esta comisión va a sesionar, por lo tanto la idea sería que si se tomara la decisión el próximo miércoles se ratificara en la Comisión Investigadora. Muy bien, acepto sugerencias. Se proponen sugerencias en fecha para asistir en conjunto con la Comisión Investigadora Polpaico a la Araucanía. Lo podemos fijar el próximo miércoles también, ¿eh? No, la idea es que se fije el próximo miércoles justo antes de la comisión. Muy bien, así será entonces. ¿Se ofrece la palabra para hablar en varios? Muy bien. Saludamos la presencia del señor asesor del Ministerio de Agricultura, nuestro ex colega don Jaime Naranjo, que está acá con nosotros. Y la presente sesión tiene por objeto recibir a la señora Dayana Guzmán. Es usted, ¿no? Bienvenida. Profesional de la Unidad de Estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Viene bien acompañada también, ¿no? Sola no se atrevía. Sí, podía. Pero dos son mejor que una. Y tres no le digo nada. A ver. Pero don Iván, Norambuena. Don Joaquín, bienvenido. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Patricia? Rada. Ya. Pero claro, pues. Mire.
para que se refiera entonces a la eventual vulneración de los derechos humanos en el proyecto de ley que establece la protección de los glaciares. Luego tenemos otras dos audiencias, pero esta por ahora es la que nos ocupa. Le ofrezco la palabra inmediatamente entonces, señorita Dayana Guzmán. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación que recibió el Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder realizar sus aportes en la tramitación del proyecto de ley que protege y busca preservar los glaciares. Y tal como se leyó en la cuenta, presento las excusas de nuestra directora Lorena Fríes por no poder estar aquí por asuntos de agenda, sin perjuicio de lo cual nos interesaba poder manifestarles los puntos de vista que tiene el instituto, particularmente lo que se publicó en el reciente informe anual del año 2015 que aborda un análisis del proyecto en cuestión con las indicaciones que habían sido realizadas hasta octubre del año pasado, ¿ya? Entonces, el texto que pueden encontrar en el informe anual no contiene las indicaciones, muchas gracias, las indicaciones que se presentaron en noviembre, pero igualmente en esta presentación están contenidas de alguna manera. Para iniciar, me gustaría poder darles a conocer cuál es el contexto de análisis que utiliza el instituto para poder pronunciarse o para hacer sus pronunciamientos en materia de derecho a un medio ambiente libre de contaminación. En el año 2012, en nuestro informe anual, ya el instituto señaló que Chile, si bien es un país que aspira al desarrollo y que para ello debe buscar maneras sustentables de lograrlo, cumpliendo específicamente las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos sin empeñar el bienestar de su población. O sea, el progreso y el desarrollo al que queremos llegar no puede ser empeñando la vida, la salud, el medio ambiente en términos de las obligaciones que el país ha adquirido en materia de derechos humanos. Y en particular el informe anual 2015 señala que la relevancia del derecho a un medio ambiente libre de contaminación se denota, entre otras cosas, en que el país ha adquirido no solamente compromisos a través de tratados de derechos humanos, sino que también es signatario, por ejemplo, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que derivan en obligaciones para el Estado en materia de medio ambiente y de enfrentamiento al calentamiento global y a los efectos que ello pudiera traer sobre la población. Entonces ahí hay un marco general de análisis. Particularmente en el informe anual 2015 se realizó un capítulo que analiza el derecho al medio ambiente libre de contaminación tal como se ha hecho en años anteriores, y particularmente en ese capítulo se analizaron 3 proyectos de ley: el que busca reformular el Código de Aguas, el que busca crear el servicio de biodiversidad y el que busca proteger y preservar los glaciares. Sobre este último es al que me referiré en esta sesión. Si bien no hay instrumentos de derechos humanos que se pronuncien particularmente sobre los glaciares, sí hay instrumentos de derechos humanos que relevan obligaciones en materia del derecho al medio ambiente, en materia de derecho al agua y a otros derechos conexos.
Y en ese sentido es importante recordar que, por ejemplo, en materia de derecho a un medio ambiente libre de contaminación, existen obligaciones que el Estado debe cumplir a partir del convenio sobre diversidad biológica, sobre el convenio 169 de la OIT en materia de pueblos indígenas, de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador, aun cuando este último aún no ha sido ratificado. Estándares complementarios sobre el quehacer del Estado en materia de protección y promoción de los derechos humanos se encuentran también en el convenio de Aarhus, que es europeo, pero que sientan las bases sobre, por ejemplo, el derecho a acceder a información en materia ambiental, derecho a la justicia en materia ambiental, y también en la Declaración de Río, que tiene una menor fuerza vinculante. En materia de derecho al agua y otros derechos humanos conexos, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Corte Europea que señalan que el medio ambiente y el derecho al agua de alguna manera se vinculan con el ejercicio y pleno goce de los derechos humanos de las personas. En este sentido, lo que han hecho las Cortes ha sido enverdecer otros derechos, como el derecho a la vida, para poder instar a los estados a que generen mayor protección sobre el medio ambiente. Y incluso han abierto la posibilidad a limitar el derecho a la propiedad privada para la protección del medio ambiente. Opiniones relevantes en estas materias también han sido la del relator sobre derechos humanos y medio ambiente, John Knox, y la opinión, la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que particularmente se pronuncia sobre el derecho al agua. Todo esto lo menciono porque los glaciares, cuando hablamos de glaciares, hablamos de reservas de agua dulce y que por su localización, muchas veces en territorios que son reivindicados por pueblos indígenas o que están cercanos a comunidades, a poblados, la afectación de los glaciares pudieran tener o tienen directamente efectos sobre el ejercicio de derechos humanos de esas personas y de la comunidad toda. Además es importante, ya que los glaciares muchas veces se han vinculado a actividades productivas, a faenas de empresas, que existen estándares voluntarios sobre empresas y derechos humanos, a los cuales Chile está llamado a seguir. Uno de ellos son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que hablan de que las acciones de las empresas deben proteger, respetar y remediar las acciones que causen, sobre todo si tienen efectos sobre las personas. También está el Global Compact, también de Naciones Unidas, que busca promover la responsabilidad social empresarial y establece el criterio de precaución, de mayor responsabilidad ambiental y de uso de tecnologías inocuas para el medio ambiente. ¿Por qué para el Instituto fue relevante analizar el proyecto sobre glaciares? Por las conexiones con derechos humanos que les mencionaba recientemente, porque la protección y la preservación de glaciares tiene conexión con el derecho a la vida, con el derecho al agua, con el derecho al medio ambiente libre de contaminación, que este último, es importante señalarlo, está establecido en nuestra Constitución. Los glaciares corresponden al 75% de las reservas de agua dulce existentes y Chile posee 23.641 kilómetros cuadrados de glaciares, es decir, más de 3.000 kilómetros cúbicos de agua en estado sólido. Es una reserva importante
es una fuente de vida, sobre todo en contextos de escasez hídrica, y desde una perspectiva de derechos humanos, el devenir de los glaciares impacta en el goce y en el ejercicio de diversos derechos, especialmente porque son la principal fuente permanente de agua en Sudamérica. Es importante señalar que de la totalidad de glaciares que existen en Sudamérica, una proporción importante se encuentran en el territorio de Chile. Estas consideraciones, unidas a otras materias de preservación de la naturaleza, hacen necesario que el Estado adopte medidas y dicte normas para la protección de los glaciares y otras formaciones de hielo que no están contenidas en el proyecto que se está tramitando. Al analizar el proyecto de ley en la versión original, que fue de moción parlamentaria, nos pareció positivo que se buscara proteger los glaciares, el ambiente periglaciar y el permafrost que están ubicados en el territorio nacional, independiente de que se encuentren en áreas protegidas o no. Nos parecía que esa protección general y amplia era un paso importante que estaba dando el Estado en consideración a todos los compromisos que ha adquirido internacionalmente en relación a la protección del medio ambiente. También nos pareció relevante y positivo la declaración expresa de los glaciares como bienes nacionales de uso público y la prohibición de actividades que les generaran impactos significativos o daños irreversibles, así como su remoción, traslado o destrucción. Y por último, la creación de un registro nacional de glaciares que elevaba a rango legal el catastro que hoy día lleva la Dirección General de Aguas. Los aspectos que preocupan al Instituto a partir de las indicaciones sustitutivas que ha tenido el proyecto original, que han sido 3, hasta el mes de noviembre del año pasado, es que si bien hay aspectos específicos que se han mejorado en la tramitación del proyecto, preocupa la posición del Poder Ejecutivo de disminuir la protección dada por el proyecto original, de esta protección como más genérica y abarcadora a la protección de los glaciares bajo algunas hipótesis. En particular, es de especial preocupación que no se otorgue protección general a los glaciares, como decía recientemente, sino solo a aquellos que estén ubicados en un parque nacional, en una reserva nacional o en una reserva de región virgen. Esta última inexistente en nuestro país. No existen hasta el momento reservas de región virgen. O bien que sean declarados como reserva estratégica glaciar, para lo cual se debe iniciar un procedimiento para ese reconocimiento. La declaratoria de reserva estratégica glaciar prioriza aquellos glaciares de mayor aporte hídrico potencial, es decir, aquellos de mayor volumen, o los que se ubican en territorios de probada escasez hídrica. La preocupación que surge a partir de esto es que, por un lado, respecto de el aporte hídrico potencial, los glaciares de mayor tamaño son los que están ubicados en el sur de nuestro territorio, quedando desprotegidos o menos relevados o con menos probabilidad de ser protegidos todos aquellos que se ubican en la zona norte del país, donde hay actividades productivas extractivas importantes. Y en relación a la ubicación en territorios de escasez hídrica, hay que recordar que son solamente muy pocos los territorios que hoy día están dictaminados bajo esa naturaleza. Entonces, si uno aplicara las hipótesis que están contenidas en el proyecto de ley, tal como está hoy día, no estarían toda la cantidad de
glaciares que les mencionaba unas láminas atrás siendo objeto de protección, sino que solamente una porción menor. Otro aspecto de preocupación es que, si bien se prohíben las actividades con fines comerciales en los glaciares protegidos y en su entorno, se abre la posibilidad al desarrollo de obras, programas o actividades no prohibidas explícitamente mediante el sometimiento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí es importante ver cuál es la carga de análisis de proyectos que hoy día está teniendo el servicio de impacto ambiental, el sistema, perdón, y ver si es que los requisitos que se imponen a través de este sistema de evaluación de impacto ambiental son suficientes y son acordes a los compromisos en materia de derechos humanos para la protección del medio ambiente. Por último, no se garantiza el principio preventivo, que es un principio derivado de la Declaración de Río y retomado también en estos principios rectores de empresas y derechos humanos. En la medida que la calidad de reserva estratégica glaciar y la protección que ello conlleva se otorga mediante un proceso de declaración donde pudieran personas oponerse o generarse disyuntivas, en el fondo, respecto de si un glaciar merece ser protegido o no. Para finalizar, las recomendaciones específicas que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en materia de este proyecto de ley señaló en el informe del 2015 son dos. La primera es que se recomienda a los poderes colegisladores incorporar en la tramitación de los proyectos de ley actual del capítulo de medio ambiente, uno de ellos el de glaciares, los ajustes necesarios para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia del derecho a un medio ambiente libre de contaminación y los derechos conexos que se pudieran ver afectados. Asimismo, insta también a los poderes colegisladores a buscar acuerdos institucionales y realizar coordinaciones efectivas que permitan asegurar el pleno respeto al derecho de consulta indígena conforme a los estándares del convenio 169 de la OIT, tratándose de medidas legislativas. Ya que los glaciares, en algunos casos, están ubicados en territorios indígenas, también debería haber participación en la tramitación y, por cierto, si es que finalmente se decide que exista un proceso para declarar protegidos algunos de los glaciares, eso también probablemente va a requerir el cumplimiento de los estándares señalados por el convenio 169 sobre participación y consulta indígena. Eso es, señor presidente. Muchísimas gracias, señorita Dayana Guzmán, señorita Patricia, por la exposición. Vamos a dedicar algunos minutos a las observaciones, preguntas, comentarios que las señoritas y señores parlamentarios quieran hacer al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre este aspecto. La palabra para la diputada Cristina Giraldo. Hay un comentario ahí interesante que usted anunciaba hace unos minutos. ¿Yo? Sí, sobre la reserva estratégica glaciar, por ejemplo. Sí. Algo que ella estaba... Bueno, lo que pasa es que hablábamos con el diputado Mesa y él me decía que efectivamente eso nosotros lo habíamos reparado y no lo hemos reparado, ¿no? En la reserva estratégica efectivamente se aprobó. Nosotros siempre, la posición que dividió a esta comisión es que nosotros planteamos que había que aplicar principios precautorios y que es esencial en un proyecto como este, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú señalas y que está en los convenios internacionales y que efectivamente el tema del medio ambiente sin principio precautorio es abandono, ¿no?
Y lo que nosotros planteábamos siempre es que por el hecho de ser una reserva de agua, cualquier glaciar es estratégico. No es necesario probarlo. Ya, por solo el hecho de ser una reserva de agua, sobre todo en el contexto planetario hoy día, en términos de que el agua hoy día no es un recurso renovable, ¿ya? Es un recurso que se está acabando. Hay comunidades completas hoy día en el país y en el mundo que no tienen agua, y claramente el hecho de que tú puedas intervenir una reserva de agua y acabar con esa reserva de agua es atentar contra los derechos de las personas o de la comunidad o del medio ambiente, ¿ya? Que está en ese lugar. Y por lo tanto nosotros siempre propusimos que todo glaciar debía ser protegido, ¿ya? Y acá hubo una discusión, ¿ya? Y hubo una parte de esta comisión, y de hecho ganó por votación, se inclinó a aquella posición que era no proteger, no tener una protección general de los glaciares, sino que parcial, y que había que demostrar que un glaciar tenía que ser protegido, ¿ya? Esa discusión la tuvimos y efectivamente la perdimos, ¿ya? Y quedó, nosotros coincidimos con usted en términos de que por lo menos en ese aspecto, ¿ya? Este proyecto no está protegiendo lo que debiera proteger, ¿ya? Nosotros lo discutimos con el ministro de Medio Ambiente, de que en el fondo esa pseudo protección es para asegurar la actividad minera, ¿ya? Actividad minera que nosotros sabemos que es importante, ¿ya? Pero el proceso debiera ser al revés, ¿no? Si la actividad minera es importante, nosotros debiéramos evaluar si es necesario o no esa actividad minera, pero no partiendo por la idea de que el glaciar no es importante, ¿no? Y que no es necesario protegerlo. Yo no sé si todas esas indicaciones están votadas en esta comisión. No sé si hay parlamentarios que van a plantear de que a raíz de la exposición que ustedes hagan de que estamos atentando efectivamente contra los derechos humanos, ¿ya? Podremos revisarla, ¿no? A mí me gustaría que la pudiéramos revisar a la luz de lo que ustedes han planteado en esta comisión y que no solo lo están exponiendo hoy día, sino que también se expuso en una sesión anterior. Y por lo menos a mí me gustaría que pudiéramos revisar esos contenidos, presidente, eso que aprobamos, porque a mí no me gustaría que un proyecto que sale, que es de una moción parlamentaria, y mi pregunta es claramente si la moción parlamentaria tiene los mismos vicios, si efectivamente me gustaría que ustedes pudieran plantear respecto a la moción parlamentaria si efectivamente se afectan los derechos humanos de las personas en la redacción original, ¿no? Para que pudiéramos retomar, ¿ya? Y a lo mejor deshacer aquello que efectivamente hicimos mal. Muchas gracias, diputada Girardi. Bueno, en un principio se estipulaba la desafectación de los glaciares de una forma bastante más armónica, la eventual desafectación. Diputado Leopoldo Pérez. Pasa. Tiene la palabra. ¿A quién se la cedemos? Diputado Sandoval. ¿O ella? Sí, la había pedido hace rato. Para usted la palabra entonces. Pero uno de los dos va a tener que hablar. Don David. Correcto. Sandoval. Gracias, presidente. Solamente una consulta al instituto. Cuando requerimos la presencia del instituto en esta comisión, fue a raíz de la exposición de una agrupación de una comunidad de defensa de los valles, no me acuerdo cómo, la secretaria a lo mejor nos podrá recordar, ¿ah? De la cuarta región, y ellos señalaron en su exposición de que el instituto habría emitido una resolución mediante la cual se señalaba que este proyecto era ilegal. Entonces mi pregunta específica es, ¿el instituto tiene esta resolución realmente dictada con respecto a este proyecto en particular? Pues nos extrañó de sobremanera, ¿no es cierto?, que en la tramitación de un proyecto de estas características, que está bien, hay ámbitos yo creo que no hay proyecto de tramitación en la Cámara, que
que no pudiera a lo mejor requerir el mismo concurso, ¿ya? Hoy día se está tramitando, por ejemplo, un proyecto de habitabilidad de las naves que se prestan servicio a la acuicultura y que lamentablemente la ley no contempla, que tiene variables indudablemente de respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, de la seguridad de la gente. Entonces uno piensa que prácticamente la mayoría de los proyectos deberían de requerir este tema, y es primera vez que uno, en el buen sentido de la palabra, me alegro tener la opinión del instituto, ¿no es cierto?, sobre el particular. Pero en realidad eso es lo que dice el diputado Pérez, lo que me da a entender que hoy día, frente a cualquier proyecto, ¿verdad?, sin duda vamos a tener que ver encontrado con temáticas, todos los proyectos tienen impacto en la actividad humana, a lo contrario, ¿qué proyecto podríamos dictar que no tuviera una norma de esa naturaleza? Por lo tanto, a mí me gustaría escuchar la opinión del instituto, que si frente a esa instancia, que perfectamente pueden ser una instancia de consulta permanente en las tramitaciones de los proyectos, porque este es un proyecto que en realidad de repente uno lo ve muy geográfico, muy de naturaleza, muy físico, de un área que a lo mejor uno dijera, chuta, aquí claro, tiene impacto, estamos hablando del recurso agua y estamos hablando de una serie de derivaciones adicionales. Por eso me gustaría hacer un poco esas dos apreciaciones para, más que nada, y agradecerle la información que nos proporciona con respecto a la opinión de este proyecto en particular. Muchas gracias, estimado colega. Diputada Camila Vallejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera saber, me queda claro como la observación que hay respecto más bien a la indicación sustitutiva, de cómo, producto de no hacerse cargo con igual importancia, ¿cierto?, el proyecto, o más bien la indicación sustitutiva de todos los glaciares, se vulneran derechos. Mi pregunta tiene que ver con lo anterior, ¿cierto?, la realidad actual, porque este proyecto para mí obviamente es totalmente insuficiente. Sin embargo, no creo que la parte que protege sea un retroceso respecto a lo que hay. En ese sentido, en los glaciares que sí se les protege, sí le dan un rango de protección, constituye un avance. Pero todos los que están en el sector, sobre todo centro y norte, quedan desprotegidos desde mi punto de vista con esta ley. Y lo que pasa es que actualmente están en la misma situación. Todos los que quedan como relegados a ser pasados, ¿cierto?, cuando hay un proyecto o un titular que quiere intervenirlo a un estudio de impacto ambiental, es decirle como, bueno, tú en este glaciar es necesario que haya un estudio de impacto, sin embargo en los otros no se requiere porque se sabe que per se van a impactarlo. Y en el otro hay que comprobar si es que lo impactan o no, mediante el paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es lo que sucede hoy día. Y ahí hemos tenido varios proyectos que han intervenido glaciares, que han pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental y terminan interviniéndolo con consecuencias que son bastante evidentes y que han sido denunciadas por parte de distintas comunidades. ¿Cuál es la visión del Instituto de Desarrollo, de Derechos Humanos respecto a cómo hoy día se violan o se han estado violando derechos humanos fundamentales como consecuencia de la intervención en glaciares? O sea, por contaminación, por reducción del agua dulce disponible para el uso doméstico, para la agricultura, etcétera. Y por lo tanto, en vía de esa experiencia, decir por qué entonces el proyecto perpetúa esa vulneración de derechos. Creo que sería bueno conocer esa visión, porque hay un elemento más que simplemente de lo que posiblemente sea como teórico. Podría haber más evidencia de cómo indirectamente la intervención de un glaciar vulnera derechos humanos fundamentales. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Unos minutos para que ustedes consideren las preocupaciones, interrogantes de los colegas, y recordar que tenemos otros invitados también hoy. Pero no le quepa la menor duda al Instituto de Derechos Humanos que estamos tomando todos debida nota, escrita y mental. ¿Quiere usted hacer otra pregunta? Un comentario. Tiene usted la palabra, pues, estimado colega don Daniel Melo. Que todos los colegas hacen uso de su facultad. Yo quiero hacer un comentario porque la vez pasada cuando estuvo el instituto, yo tuve que salir de acá muy rápido, bueno, di mi opinión, porque a esa misma hora sesionaba la Comisión de Desarrollo Social, de la cual soy parte. Pero lo que hace este informe en el fondo es reconocer la voluntad política de los parlamentarios que firmamos la moción parlamentaria inicial, ¿ya?
en orden a buscar una protección general de los glaciares. Yo creo que esa es la principal afirmación que realiza el Instituto en este informe, ¿ya? Y en esas conclusiones. Lo segundo, y es parte también del trámite legislativo, como bien le plantea la diputada Camila Vallejo, en términos de que efectivamente el trámite legislativo que hemos dado acá en la Comisión se ha avanzado en un marco de protección de regulación que no existía, ¿ya? No obstante, yo tengo la impresión de que una vez que el proyecto vaya a la sala, vamos a tener la posibilidad de poder avanzar en una protección general como lo que buscamos, ¿ya? A propósito de la presunción del principio precautorio, a propósito de lo que entendemos por reserva estratégica glaciar, ¿ya? Que a nuestro modo de ver está en el centro de lograr, ¿cierto?, lo que nosotros buscamos, ¿ya? Pero más que nada señalar eso, presidente, en términos de que para nosotros es importante ese planteamiento desde el punto de vista del instituto que reconozca esto, pero también es un llamado al Ejecutivo a que pudiera llenarse a avanzar en una legislación que fuera mucho más estricta, más rigurosa, y que en definitiva pudiera avanzar en mayor preservación y protección. Muchas gracias, colega don Daniel Melo. El Ejecutivo está en París en este momento defendiendo los glaciares, dijeron, así que esto huele un poco a un pequeño tirón de oreja en ausencia del Ejecutivo, ¿no, diputada Girardi? Nos estamos uniendo ahora que no está el Ejecutivo. Usted se está uniendo. Le escuchamos, Dayane. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la consulta de la diputada Girardi, efectivamente el pronunciamiento que hace el Instituto en su informe anual 2015 pone en valor la moción original y justamente muestra sus preocupaciones respecto de las indicaciones sustitutivas que realizó el Ejecutivo. Y en ese sentido le pareció valorable al instituto que existiera en un principio esta idea de protección general, además de todos los otros elementos que eran parte de esa moción y que finalmente terminaban por declararlos como bienes de uso público, que no se podían enajenar y que había una serie de restricciones para poder desarrollar actividades productivas justamente porque son reservas de agua dulce en estado sólido y que pudieran ser un recurso vital para las poblaciones aledañas y para el país entero en un contexto de sequía o de escasez hídrica, sobre todo en algunas cuencas. Eso es como respecto del valor de la moción. Respecto de la consulta sobre la existencia de una resolución, el instituto, los instrumentos que utiliza para pronunciarse son informes. Uno de ellos, y el principal, porque está establecido en nuestra ley, es el informe anual que les mencionaba. Entonces, tal vez esta organización se estaba refiriendo al contenido del informe, pero el instituto no tiene la facultad para elaborar un documento de la naturaleza que el diputado describía, sino más bien, y particularmente sobre este tema, que es la primera vez, además, que el instituto se pronuncia sobre esta materia, es el informe anual 2015 en el capítulo de medio ambiente, donde existe la voz y la valoración y las preocupaciones del instituto sobre el proyecto de ley que aquí se está tramitando. Nosotros siempre agradecemos las veces que nos invitan y
nos encantaría también que nos invitaran más, porque justamente la labor parlamentaria muchas veces aborda temas que tal vez parecen lejanos a derechos humanos, pero tienen mucha conexión con los derechos de las personas y pudieran tener afectación. Y en ese sentido, el instituto siempre ha estado dispuesto a poder aportar, a poder sugerir, así como hace recomendaciones puntuales en sus informes anuales y también en los informes de emisión cuando vamos a terreno a ver, a constatar hechos de vulneraciones de derechos humanos, etcétera, de poder aportar al Congreso en materia de derechos humanos y recordar, así como le hacemos también los recordatorios al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, los compromisos que el Estado ha adquirido. Acá no es lo que el Instituto pone sobre la mesa, no son valoraciones antojadizas, sino que es el recuerdo de que existen compromisos que fueron firmados y ratificados a nivel internacional por el Estado y que por lo tanto es el Estado el que debe velar porque esos derechos humanos allí consignados se protejan y se garanticen a toda la población. Respecto de otra consulta que tenía que ver con el principio precautorio. Efectivamente, la moción parlamentaria utilizaba en mayor forma el principio precautorio o tomaba esa base. Y en materia de medio ambiente es sumamente relevante, sobre todo si estamos hablando de reservas de agua. Y de afectación, por ejemplo, de esas reservas a partir de la polución o a partir de residuos emitidos por empresas o por otras razones. Las actividades productivas tienen efectos sobre los lugares donde se emplazan, tienen, además de los beneficios que puedan traer al país, pero ahí lo que ocurre en materia de derechos humanos y lo que han señalado también los organismos internacionales en materia de acción empresarial y derechos humanos es que debe primar el principio precautorio, que las empresas también están llamadas a cumplir ese principio precautorio. Entonces, más bien, y con esto trato de explicar un poco un poco más la posición del instituto respecto de la moción original. Al haber una protección más general, en el fondo la carga de la prueba se invierte, porque en el fondo lo que hay que probar es que es la posibilidad de desafectar. Tal como está el proyecto hoy, hay que demostrar que un glaciar es valioso para darle protección. Y creemos que es justamente al revés, que los glaciares son valiosos en sí mismos, independiente de su tamaño, porque muchas veces en términos visuales uno puede creer que es muy pequeño o que no necesariamente pueden tener un aporte sustancial a las cuencas donde hoy día hay sequía, pero finalmente son reservas. Entonces ahí la posibilidad de desafectarlos debería estar como en otro sentido. Muchas gracias. ¿Quiere usted agregar algo, señorita Patricia? Brevemente, por favor. Sí, muy brevemente, y solamente quería recordar que las obligaciones internacionales del Estado penden sobre todo los organismos públicos, de alguna manera, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, en el Judicial y hasta en el nuestro como funcionarias públicas en cuanto a agentes del Estado. Es imposible que el día de hoy, y solamente quería hacerlo como un recordatorio, encontremos un documento duro, un estándar estricto, un convenio sobre protección de glaciares, porque recordemos que los convenios estrictos, duros, más fundamentales en el derecho internacional de protección de los derechos humanos datan de hace 30 o 40 años. Lamentablemente, el derecho siempre va tarde a la realidad.
Por lo tanto, esta oportunidad, y un poco enlazando a la pregunta que hacía la diputada Girardi y la diputada Vallejo en su oportunidad, esto no significa que hoy día Chile no esté vulnerando derechos, sino que lisa y llanamente tanto los sistemas internos como los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos no tienen las herramientas para dar cuenta de si hay o no violación. Tampoco es mandato del Instituto por nuestra ley en esta materia, y como decía Dayana, esta es la primera forma de abordar el tema, pero en ese sentido esto se establece como una oportunidad para que el Estado, a través del Poder Legislativo, imponga el estándar adecuado, que si bien no está en estándares duros, sí está en aquello que dicen los relatores, los órganos de Naciones Unidas, y desde ahí prevenir la continua vulneración de eventuales derechos y avanzar hacia un futuro que efectivamente respete los derechos humanos. Eso era todo, gracias. Muchas gracias, pues agradecemos a la señorita Dayana y a la señorita Patricia también Rada su presencia. ¿Le quedó alguna duda importante? Porque lo que plantea el diputado Sandoval es que efectivamente estas organizaciones plantearon que aquí había vulneración de los derechos humanos, que esta ley atentaba contra los derechos humanos, y esta palabra de ilegal tiene más bien con que efectivamente al no proteger o al no estar dentro del marco de alguna manera acordado, ¿no? Y siendo el Estado de Chile signatario de varios tratados internacionales que plantean el respeto al derecho humano, el medio ambiente libre de contaminación, etcétera, y de la protección del medio ambiente, al vulnerar con un proyecto estamos vulnerando la ley, estamos vulnerando efectivamente esos tratados, ¿no? O sea, no tiene el concepto de ilegal, ¿no? Pero sí estamos de alguna manera contraviniendo lo que el Estado de Chile ha comprometido. Eso no sé si me equivoco y si ustedes están de acuerdo en eso o no. Materialismo histórico y la dialéctica permite analizar permanentemente cada hecho, diputada, y precisamente permite también cambiar las opiniones de la ciudadanía y de las personas. Sí, y el materialismo histórico te afirma. Que responda a la pregunta que... Don Cristian. Sí. Presidente, mire, solo para clarificar algunas cosas, y como esta sesión está siendo televisada, yo creo que es súper importante que quienes nos escuchan o quienes nos ven tengan claridad del tema. Esta ley, así como va a mejorar la situación que actualmente sufren, no quiero decir viven, sufren los glaciares en Chile. Todos queremos que esto sea lo mejor que pudiera ser. Pero esta ley que estamos tratando hace bastante tiempo va en vías de mejorar esa situación. Entonces, plantear directamente que esta ley que estamos tratando nosotros y estamos votando va a vulnerar los derechos humanos, plantearlo así como titular, es un poco complicado porque da cuenta de que quienes estamos legislando este tema, estamos planteando que esta ley se pueda aprobar, ojalá lo mejor posible, ojalá que el Senado, incluso que el trámite que viene después, no nos retroceda, sino que avance. Plantear que esto va a ser una vulneración a los derechos humanos deja un sabor bastante amargo, porque uno al final termina pensando que estamos legislando para vulnerar los derechos humanos, y yo quiero decir que eso no es así. Eso no es así. Lo que se está haciendo es llegando a una ley que no existe en Chile, y si entonces, quiere decir, se han vulnerado todos los años de la República de Chile, de la historia, los derechos humanos en torno a los glaciares, y lo que vamos a hacer con esta ley es tratar de aminorar, dentro de lo que podamos, la mayor posibilidad esta vulneración a los glaciares y este sufrimiento que han tenido durante todos estos años. Eso, presidente. Muchas gracias, estimado colega. Bueno, hay gente que ha venido de muy lejos y que se tiene que regresar, me refiero a gente de Antofagasta. Entonces, le agradecemos a usted la presencia, pero ¿qué pasa, diputada? Que responda la pregunta. Bueno, vale, ya. No, solamente voy a ser súper breve, porque el punto que decía la diputada, que señalaba la diputada Girardi, es bastante cierto si entendemos, como efectivamente señala el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que deben entenderse incorporados todos aquellos tratados de derechos humanos que se han suscrito por Chile. Por lo tanto, efectivamente, todos ellos son parte de las normas que debemos respetar, lo que no quita que en el fondo, y siguiendo un poco la línea, que si bien el proyecto tendería a mejorar la situación actual, eso no significa que un nuevo proyecto vaya a solucionar las violaciones o vulneraciones a los derechos humanos que hay actualmente. Bueno, quedó más claro entonces. Bueno, agradezco una vez más, señorita Dayana y señorita Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros. Serán tomados en cuenta. Les despedimos amablemente. Suspendemos un minuto para despedirles.
Bienvenido a la sesión. Una de las audiencias que íbamos a entregar y que íbamos a concretar es precisamente con el Consejo Comunal de Medio Ambiente de Tiltil para exponer sobre un relleno de desechos químicos que la empresa Ciclo Chile, ¿no? Sí, Ciclo Chile, Busca desarrollar en la localidad de Rungue, de Rungue, comuna de Tiltil. comuna de Tiltil. Sí. ¿Nos puede dar su nombre, si es tan amable? Consuelo Gamboa, La señora Consuelo Gamboa, que será, soy imagino, vocera o presidenta. soy secretaria del comité y la presidenta se excusa en estos momentos por razones laborales de no poder estar acá. Muy bien. ¿Y usted? Yo soy parte del... Sí, Ya, y ella delegada también, ¿no? también. Pero la voz la va a llevar usted. Yo, claro, y preguntas o qué Cualquier sé yo, nos cosa ustedes también ayudan, pueden eso, intervenir. eso. Ahora, lo que dije hace un momento de los 5 minutos comprenderán que es una broma, ¿no? Espero. Tenían 40 minutos cada una de las delegaciones, pero bueno. Eso. Adelante, tenga Ya, usted la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer enormemente la oportunidad que nos brindan para poder contar, transmitir un poquito las inquietudes de la comunidad de Tiltil, ¿ya? Nuestra comunidad concentra una gran cantidad de focos de contaminación, lo que nos ha motivado a formar nuestro Consejo Municipal Social y Medioambiental, que fue constituido, etcétera, con toda la reglamentación adecuada. Entonces, en primer lugar, voy a tratar de hacer una breve descripción de los focos principales que tiene la comuna de Tiltil en estos momentos. Si bien casi todos conocemos Tiltil, el pueblito, etcétera, si uno pasa por la Cuesta de la Dormida, en fin, ahí su feria artesanal muy linda, pero es muy amplio, hay una serie de localidades, está muy como distribuido, muy repartido. Entonces, con respecto a relaves, hay Codelco, en fin, hay varias empresas mineras. Entonces, con relaves tenemos la ovejería al norte de Huertos Familiares, de propiedad de Codelco, División Andina. Tenemos el tranque Las Tórtolas al sureste de Huertos Familiares, de propiedad de Anglo American, utilizado por la mina Los Bronces. Tenemos el tranque de relave, utilizado por Cementos Polpaico. Tenemos el de la mina San Pedro, a la salida del pueblo de Tiltil, y los tranques de las plantas Nogat y Refimet, que no están en uso ahora, pero ahí quedaron. Con respecto a biosólidos, residuos y rellenos sanitarios, tenemos el relleno sanitario Lomas Los Colorados, de propiedad de KDM, que eso está en Montenegro, hacia el este, el que recibe gran parte de los residuos de la región metropolitana y de la quinta región a través de vía férrea que pasa por Rungue, fundamentalmente. Tenemos la planta de tratamiento de residuos Cerro La Leona, de propiedad de Gersa, y tenemos el Centro de Gestión de Biosólidos El Rutal, de propiedad de Aguas Andinas, entre Rungue y Montenegro. En relación a procesos industriales, se destacan la granja de cerdos Portland, al norte de Montenegro, la planta de Cementos Polpaico y las plantas Refimet al oeste de Huertos Familiares y de Nogas, que es característico por emisiones atmosféricas en la tarde especialmente. Bueno, a todos estos problemas de contaminación tenemos que agregar la escasez hídrica de la comuna, afectada fundamentalmente por las actividades que describimos. Si bien es cierto, hemos tenido años de sequía, pero son fundamentalmente las actividades mineras las que están contribuyendo fundamentalmente a la escasez hídrica de la comuna.
Crecientemente estamos siendo dependientes del abastecimiento de agua por camiones aljibes, especialmente en las localidades más afectadas por la contaminación, como son Rungue, Montenegro, a las que también hay que agregar Caleu y el resto de las localidades. Nuestra preocupación más relevante surge hacia fines del año 2014, cuando la empresa Ciclo, a la que el honorable diputado hacía mención, presenta un proyecto denominado SIGRI. Entre comillas, ellos establecen que esta empresa es un proyecto de infraestructura sanitaria para el tratamiento, disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a través de líneas de procesos destinados a la revaloración, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final en rellenos de seguridad, conforme a lo establecido por el decreto 148/3 del Ministerio de Salud. Dicha planta se ubicaría en terrenos a 400 metros al poniente del kilómetro 53 de la Ruta 5 Norte, por lo tanto, a menos de 2 kilómetros de Rungue, con un transporte estimado de más de 50 fletes diarios. Estos fletes corresponden al transporte de los residuos industriales peligrosos, del personal de la planta, de los insumos para el funcionamiento de la planta, como por ejemplo ácidos, bases, agua oxigenada, cal, solvente, entre otros, y del agua para el funcionamiento de la planta. Todos estos fletes deben pasar por Rungue para retomar hacia el sur el kilómetro 53 de la Ruta 5 Norte. Por lo tanto, este paso está a la entrada del pueblo, ¿verdad? Entonces, sencillamente habría un flujo increíble de transporte por ahí. El tiempo, voy a mencionar solamente los aspectos más importantes, porque este proyecto contaba de muchas páginas, observaciones, en fin. El tiempo de funcionamiento de la planta sería de 50 años y luego la empresa se retiraría dejando toneladas de residuos industriales peligrosos para siempre acumulados en celdas de relleno. La comunidad organizada realizamos una gran cantidad de observaciones ciudadanas, manifestando nuestra discomposición y alerta frente al diseño del proyecto, a las cuales se sumaron las observaciones de las instituciones y servicios sectoriales de los diferentes ministerios. El proyecto fue retirado, pero volvió a ser presentado, pero en esta ocasión solo como un proyecto de planta de tratamiento y acumulación de residuos industriales peligrosos. Por lo tanto, el proyecto original fue dividido en dos partes con el objeto de ser aprobado, y de este modo consideramos que infringe el artículo 14 del Reglamento de Evaluación Ambiental, desarrollo de proyectos o actividades por etapas. Eso no lo sabíamos nosotros. Claro. Actualmente, los ejecutores del proyecto no se responsabilizan por los posibles accidentes que puedan ocurrir durante los numerosos viajes diarios entre Santiago, los Andes y la quinta región especialmente. Así, el nuevo proyecto SIGRI plantea que en el caso de un accidente, el responsable será el chofer del transporte. En la planta establecen que en la planta habrá material de auxilio, pero no especifican en qué consiste este material, y debe pedirse ayuda a bomberos y a carabineros de la comuna.
Y ustedes comprenderán que en una comuna como Tiltil, que tiene tantas localidades y pueblitos dispersos, hay 1 o 2 carabineros en cada localidad y los bomberos son voluntarios, digamos, particulares, jóvenes, en fin. Bueno, es preocupante que no quede personal en la planta durante las noches, los fines de semana y feriados. Sin duda, esta medida obedece al peligro para la salud del personal. Sin embargo, los habitantes de Rungue, de huertos familiares y vecinos del sector sí deberán permanecer en las cercanías de estos residuos industriales peligrosos que presentan las características de toxicidad aguda, toxicidad crónica, carcinogénicos, mutagénicos y corrosivos. Esas son las características que el Ministerio de Salud establece para ellos. Nuevamente, nuestra comunidad organizada presentamos nuestras observaciones ciudadanas junto con las observaciones de las instituciones estatales. Durante el mes de enero, la empresa respondió a las observaciones presentadas en un documento adenda. Sin embargo, como observadores ciudadanos, no pudimos participar en este último proceso. Pero como leímos todos los documentos que estaban en esa adenda, presentamos una carta al Servicio de Evaluación Ambiental con el objeto de que el proyecto no sea aprobado debido a la falta de capacitación técnica del personal que ha participado en la elaboración del proyecto. Eso categóricamente lo afirmo. Por ejemplo, se indica que los compuestos orgánicos que ahí lleguen a la planta de tratamiento serán oxidados usando dicromato de potasio, K2SR2O7, el cual es altamente contaminante en trazas. Muy difícil de manejar en el laboratorio, generando reacciones exotérmicas. También mencionan que NOx es un gas incoloro, siendo que en la química de la atmósfera se designa por NOx a la mezcla del óxido NO y NO2 que están en constante transformación en reacciones fotoquímicas y son gases de color pardo rojícico, que es el típico color que uno observa en las atmósferas contaminadas al atardecer. Digamos, estos ejemplos nos parecieron, ¿verdad?, de una ignorancia elemental. Lo digo con responsabilidad porque yo trabajé toda mi vida en la Facultad de Ciencias de la Chile, etcétera, soy profesora de química, y cualquier alumno de primer año son elementos que debería conocer. Entonces, ¿con qué responsabilidad van a trabajar toneladas de residuos industriales peligrosos, digamos, que van a tener que mezclar con ácidos, con cal, con etcétera, ¿verdad? Me parece. Por eso venimos a solicitar que se detenga la aprobación del proyecto SIGRI en la comuna de Tiltil. También hay una presentación bueno, actualmente se están viendo otros proyectos para la comuna, parques voltaicos, parques fotovoltaicos y otros, pero fundamentalmente el proyecto SIGRI es lo que más nos complica. Como Consejo Municipal Social y del Medio Ambiente de Tiltil, solicitamos que la comuna de Tiltil sea declarada zona saturada. La comuna de Tiltil no aguanta la instalación de más empresas contaminantes y altamente dañinas para la salud humana y el medio ambiente. Eso es brevemente. Muchas gracias, profesora Consuelo Gamboa. Bueno, hemos estado acá viendo y escuchando sus sentidas palabras. La verdad es que es impresionante lo que nos sucede, pues permanentemente en esta comisión estamos viendo cómo nuestro país busca el desarrollo de una manera no responsable, porque nadie se opone al desarrollo y a que hayan industria, pues tienen que ser con todos los niveles adecuados para evitar desastres ecológicos como este y atentados a la salud humana, ¿no? Tenemos algunas preguntas que hacer. Yo quiero reiterar, o sea, uno cuando es presidente de una comisión intenta que se dirija bien todo para que todo el mundo pueda. Fíjese usted que mi nerviosismo era porque ahora ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos abajo porque tenemos sesión especial
por la muerte de millones de salmones. Entonces tenemos una sesión especial en sala dentro de 10 minutos. Pero yo le voy a pedir a mis colegas que demos la asistencia y regresemos acá. Porque fíjense ustedes, tenemos ahí a don Carlos Iriarte, que tiene problemas similares a los de ustedes y a los que señalaba el Instituto de Derechos Humanos, el tema de los glaciares, que ha venido de Antofagasta con un esfuerzo económico tremendo, representando a ciudadanos como ustedes también. De tal manera que... Sí, por eso no, ahora vamos a hablar acá, a hacer las preguntas, pero yo quiero ya comprometerlo a ustedes, diputada Vallejo, diputado Daniel, bueno, don Leopoldo, don Cristian, la diputada Girardi, todos los que estamos acá, que estemos de regreso tan pronto demos la asistencia. Bien, las preguntas. Diputado Cristian Urizar, diputada Girardi, diputado Leopoldo Pérez, en ese orden. Tomen nota, sí, por favor, profesora, de las preguntas. Y después, para que sepa, hay gente que mira la sala y dice, oh, qué pocos hay allá en la sesión. Estos diputados, ¿dónde están? Pues estamos acá, que es donde se hacen las leyes. Claro. Adelante. Presidente, está bien. Mire, por razones laborales me tocó conocer durante muchos años la provincia de Chacabuco, particularmente la comuna de Tiltil, y también los temas medioambientales. Yo les quiero comentar, seguramente las vecinas que están acá lo han escuchado. Tiltil tiene el defecto de estar medianamente cerca de Santiago para tener todos los desechos de Santiago y medianamente lejos para que estos desechos no afecten a Santiago. Esa es la particularidad de la comuna de Tiltil. Está muy cerca y suficientemente lejos para que le toquen todas estas cosas. En muchas oportunidades, distintas autoridades y en distintos gobiernos, se planteó que la comuna de Tiltil, producto de la cantidad de empresas que ahí producen y trabajan, y tienen además, le quiero decir que tienen el ámbito productivo de esas empresas en Tiltil, no es principalmente las oficinas de administrativas ni de la gerencia. Ahí están los tranques relave de Codelco, el tranque relave de Anglo American, están la parte, los pasivos ambientales de las empresas. Y se conjugaron en esa comuna y nadie se dio cuenta que durante un lapso de 15 años se fueron juntando, y bueno, y ahí llegó un momento donde esto hizo clic hace una cantidad de años atrás, 5, 6 años atrás, y algunas autoridades en ese momento dijeron, bueno, esta zona hay que declarar la zona saturada. Y aquí en esta zona no existe la posibilidad de que ninguna otra empresa, porque ya las que están, algunas como Cementos Polpaico, es de la historia de Tiltil y llegó antes que los tiltilanos, o los polpaiquinos, llegó antes, de la historia de la comuna. Pero algunas empresas, y le dan trabajo a algunas personas, algunas. Pero el sentido común hizo que en esa comuna, hace 6 años atrás, se dijera, aquí no cabe nadie más. Y las empresas que están tienen que bajar, pero sustentablemente, o sea, sosteniblemente su emisión y su contaminación. Y ese fue como un acuerdo. Yo diría que durante un par de años algunos proyectos que estaban en camino de distintas empresas, entre ellas Guandini y todas, se detuvieron. Yo me quiero remitir al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Se detuvieron. Pero pasó el tiempo, parece que alguien se olvidó y hace algunos años atrás, particularmente en el gobierno pasado y también en este, quiero decirlo, han empezado nuevamente a generarse nuevos proyectos como este. Yo tenía conocimiento de este proyecto y otros más que están en camino, obviando particularmente esta situación que pone a Tiltil en las famosas llamadas comunas de sacrificio. Hay comunas como Quintero, Puchuncaví, Elota y otras comunas en Chile donde se agrupan generalmente un montón de empresas porque algo pasa que esas comunas son, no sé, pues buenas para poner estos espacios. Bueno, Tiltil es una de ellas. Y entonces, antes de pensar en este proyecto particular, habría que hacerse la pregunta, ¿en qué quedó el compromiso de muchas autoridades de declarar esa zona como zona saturada y no generar nuevos proyectos? ¿En qué quedó eso? ¿En qué está eso? Porque le quiero decir que ese sector, particularmente hace algunas semanas atrás, se estuvo quemando Loma del Colorado, recordarán ustedes, un incendio en Montenegro, el relleno sanitario, y cada cierto tiempo hay algunos episodios medioambientales de distintas empresas en esa comuna. Entonces la pregunta es, ¿en qué está ese compromiso? ¿Dónde está? ¿Dónde se escribió? ¿Quién se hace cargo de ese tema? Porque en realidad, si este lugar que durante años ha convivido con problemas medioambientales, que es el sino de la comuna de Tiltil y el sector aledaño,
Entonces, más que preocuparse de este proyecto en particular, habría que preguntarle a la autoridad, y por eso yo estoy de acuerdo con usted que hay que citar aquí a la autoridad, preguntarle qué seguimos haciendo con comunas como esta, o como también lo vimos hace una semana atrás, Quintero, Puchuncaví, donde no obstante que ya hay un problema instalado, las empresas insisten en ir en esos lugares a instalar esta empresa. Me imagino que Sigri no habrá hecho la evaluación económica de instalarse en la Dehesa o en Las Condes, ¿ah? O seguramente la evaluación económica de esos lugares no habría sido tan apropiada. Eso, presidente. Muchas gracias. Vamos adelantando. ¿Les parece que citemos al alcalde de Tiltil, que citemos también al ministro de Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental, de Impacto Ambiental? ¿Habría acuerdo a eso? Ahora le doy la palabra de inmediato. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Sí? Diga nomás, querido colega, don Leopoldo. El intendente. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Agregando lo que señala el diputado Leopoldo Pérez, intendente, alcalde, ministro y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, citados a esta comisión, y al mismo tiempo propongo que se invite también nuevamente a la profesora, de quienes ella determine que estén acá presentes, cuando ellos expliquen las razones de su actuar. ¿Les parece? Para el 23 de marzo. ¿Les parece? Sí, presidente. 23 de marzo. Diputada Camila Vallejo, le escuchamos su petición No, con presidente, mucha atención. Totalmente de acuerdo. Yo incorporaría además a la empresa misma, que asuman responsabilidad directa en relación al ¿Se refiere a esta empresa? Sí, claro. ¿Qué es ciclo? Porque son una pila de las La empresas página. que están... Porque más lo que se denuncia acá va en... Todavía no están ni aprobadas. Es lo mismo, si tienen un proyecto, tienen una página. Sí, Hay que, o sea, podrán no querer venir, pero creo que corresponde invitarlos porque más lo que señala la página o sea, lo que se denuncia acá contradice todo lo que ellos establecen como principio en materia medioambiental. Entonces sería bueno también, no sé, por la tan baja nivel como de capacitación técnica profesional en el proceso de evaluación. Y, presidente, yo igual recomendaría que la comisión pudiera sesionar extraordinariamente para ver estos temas, porque resulta que no avanzamos en nada en el proyecto de glaciar. Entonces me parece que es importante ver estos temas, pero no por esta razón ir chuteando tanto el proyecto de... Esto que estamos planteando con todas estas autoridades va a ocupar una sesión entera. Por lo mismo. Tienen que hablar todos, incluida la empresa, que hará sus descargos. Pero una sesión extraordinaria. Diputada Giraldo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que efectivamente uno de los temas que llama la atención, primero yo quiero felicitarlas, porque muy buena la exposición. Yo conozco a la Fanny porque hemos ido a ver temas precisamente, problemas de agua, de escasez hídrica en la zona, donde es efectivo que hay comunidades que hoy día no tienen cero gotas de agua, que se tienen que proveer con camiones aljibes, y que claramente la responsabilidad de las mineras. Ellos tienen dos grandes yacimientos mineros, que es ovejería con relave, y efectivamente tienen problemas de contaminación serios. Y yo creo que lo que decía el diputado con respecto a la declaración de zonas saturadas, yo creo que hay que exigirla, punto. ¿Ya? Y que nosotros... Sí, pero hay que exigirlo, y yo creo que tiene que ver con que efectivamente aquí los tipos se hacen los lesos, ¿no? Esto también de lo que ella señalaba, la profesora, de que se dividió el proyecto, está prohibido por ley, ¿no? Entonces yo le comentaba al diputado, al presidente de la comisión, que todos estos personajes deberían irse presos, ¿no? Porque están vulnerando la ley y aparte están a cargo de los servicios que tienen que hacer respetar la ley, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo cuando la escucho me da una rabia, me imagino la rabia que deben tener ustedes, a mí me da una rabia enorme, presidente, que las personas que están a cargo de nuestros servicios, que tienen que hacer respetar ya la normativa para proteger el medio ambiente, son precisamente los que la vulneran, ¿no? Entonces, yo quiero que efectivamente invitemos, pero que también me gustaría pedir un informe en derecho a la biblioteca respecto de esta situación
de dividir un proyecto cuando por ley está prohibido hacerlo y cuáles son los... Está prohibido, pues tú no puedes... Sí, pues lo dividían. El proyecto lo dividieron. Sí, bueno, pero separaron. Tú no sabes si lo van a volver a presentar después por otro lado, pero en el fondo, ¿no? Yo creo que es importante, puede ser que lo hayan sincerado, ¿no? Puede ser que solamente querían de alguna manera ocultar el tema de los residuos peligrosos con reciclaje y con cosas. Pero yo creo que es importante, presidente, que nosotros sentemos las autoridades en esta mesa, ¿no? Y que de una vez por todas les paremos los carros, porque si no vamos a seguir aprobando proyectos que afectan a la comunidad y que además la comunidad en general ya se ve sobrepasada cuando los poderes fácticos actúan, ¿ya? Y el Estado chileno no puede actuar como poder fáctico ni como coludidos con los poderes fácticos para poder hacer proyectos que finalmente terminan dañando a toda la población, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias. Habría acuerdo entonces de nuevo en todo lo que aquí se ha planteado, ¿no? Para el día 23 de marzo se citan a las autoridades que hemos señalado, que está bien recogido en Secretaría, y están invitados ustedes también a estar presentes y a tomar la palabra si corresponde también. Queridas colegas y queridos colegas, vamos a suspender la sesión 10 minutos para poder ir a dar quórum a la sala y les ruego una vez más que todos los aquí presentes regresen porque con ustedes hemos terminado en este instante. Muchas gracias por su visita, pero tenemos que escuchar a la gente de Antofagasta que ha venido también. Dígame. Pero tienes que hablar. Ahí en el micrófono, siéntese ahí. 30 segundos, porque mire, es que si no fracasa la sesión. No, el negro, ese. El negro. Profesor el negro. Sí, por supuesto. Yo trataré de ser sintética, pero hay una cuestión que a mí me preocupa, que son los parques fotovoltaicos, porque mientras que nosotros estamos, ¿no es cierto?, y en general el planeta y Chile luchando en contra de la desertificación y tratando de plantar más árboles y todo, estos proyectos están talando nuestros árboles. Los últimos guayacanes que hay en la comuna de Tiltil, por ejemplo, van a ser, o no sé si, porque ellos empiezan, todavía no los aceptan y ya están desarrollando el proyecto. Sigri está en la localidad Rungue, hizo una casa de la cultura, está repartiendo plata a toda la gente para que nadie hable, y eso es una verdad. Y eso lo puede... Claro, eso cualquiera lo puede... Queremos que usted esté presente en la sesión para que diga esta misma cosa adelante. Sí, yo quiero. Entonces, eso es algo que a mí, la verdad es que me preocupa mucho y me gustaría que fuera tomado en cuenta por todo lo que se ha hablado aquí. Se suspende, muchas gracias. Suspendemos la sesión 10 minutos y estamos acá de regreso entonces para escuchar a don Carlos Iriarte, defensor del Salar Punta Negra de Antofagasta. Se reanuda la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales. Continuando con la sesión, tenemos por objeto recibir al señor Carlos Iriarte Marín, vicepresidente y vocero de la agrupación Protejamos el Salar Punta Negra, región de Antofagasta, a fin de que pueda exponer sobre la situación del salar en la región, el que se encuentra afectado por la extracción minera, especialmente sus recursos hídricos. Don Carlos Iriarte, bienvenido. Tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes. La mayor de las gratitudes, ¿cierto?, por acoger esta solicitud y hacer nuestra invitación, extender nuestra invitación, ¿no? Deme un segundo nomás, estimado. Sí, tranquilidad. Diputada Camila Vallejo.
Gracias, presidente. Solo presentar mis disculpas a los invitados porque me tengo que retirar de un compromiso, una actividad con profesores en la región metropolitana. Muy bien. Pero me sumo a todas las acciones que acuerde la comisión y me va a representar, estoy segura, de la opinión de la diputada Girardi. Pero, diputada, ¿desconfía usted de su presidente? No, no estoy, no he dicho acuérdense que la dialéctica, usted y yo la hemos estudiado. No lo dije ni explícita ni implícitamente. Sí, pero así que no. lo dijo discriminatoriamente. Entendemos que todo lo que diga la diputada Girardi la va a interpretar a usted. Yo creo que sí. Yo pongo Entonces, estamos defendiendo parte, una mujer además. No, pido mis disculpas sí a los invitados por no poder quedarme durante toda la comisión. Bien, muchas gracias. Eso, presidente. Que le vaya muy bien. Don Carlos, tiene usted la palabra. Bien, como les comentaba, agradecerle, ¿cierto?, la instancia. La verdad es que vengo de la comuna de Taltal, región de Antofagasta, y básicamente a exponer ante ustedes, digamos, una problemática ambiental que se suscita a partir de la explotación minera que genera en el territorio minera escondida limitada, operada por BHP Billiton, ¿cierto? Y a propósito, ¿cierto?, para entregar algunos antecedentes previos, es la minera que más cobre produce en el mundo. Digo cobre entre comillas porque en realidad las pastas que se exportan o concentrados que se exportan en general tienen a veces más concentración de otros metales en deterioro del cobre, ¿no? Hay algunos datos por ahí que expresan 23% de plata en concentrado y versus 19% de cobre, por lo tanto se debiera cambiar de denominación, ¿no? Bueno, en estricto rigor, Minera Escondida tiene permisos para extraer aguas desde la cuenca del Salar de Punta Negra, ubicado en los bordes del Parque Nacional Llullayaco. Ellos manifiestan, ¿cierto?, que su explotación de agua desde el salar gira en torno a los 350 litros por segundo, pero frente a algunas ecuaciones, ¿cierto?, de huella hídrico, gasto hídrico por parte de las explotaciones mineras, la verdad es que los cálculos entregan un requerimiento nunca menor a los 2.500 litros por segundo. De manera que ahí nace la primera duda, finalmente. Ellos manifiestan que explotan 350 desde las aguas continentales, producen nunca más allá de 525 litros por segundo desde la planta de osmosis inversa que tienen en el Puerto Coloso, y la verdad es que me faltan a lo menos 1.900 litros que no aparecen por ninguna parte registrados. Es el primer espacio de duda que queda para que nosotros vayamos a presentar algunos elementos. Ustedes les he entregado, ¿cierto?, una carpeta con un consolidado de lo que hemos realizado hasta hoy día como agrupación o movimiento, ¿cierto?, en torno a lo que estamos planteando. Les he preparado una presentación, la verdad, bastante somera porque tuve algunos percances, perdimos la presentación original y la verdad es que tuve que prepararlo en menos de una hora. Lo que denunciamos nosotros en estricto rigor es ecocidio en contra de Minera Escondida Limitada, ¿cierto?, por el caso puntual del Salar Punta Negra, que está ubicado en la región de Antofagasta. Solo a modo digamos, de ilustrar un poco la situación, podemos representar en torno a lo que refiere a la institucionalidad ambiental. Hay un convenio aquí celebrado el año 96 entre el Servicio Agrícola y Ganadero y la compañía minera para procurar monitoreos ambientales, básicamente monitorear la biota presente en el área, eso a cargo y financiado por la compañía minera, insumo que iba a generar básicamente elementos de juicio para que el Servicio Agrícola y Ganadero pudiese más tarde elaborar algunas políticas públicas en torno al manejo de la cuenca y de la biota presente en el área. Lamentablemente el año 2014 el Servicio Agrícola y Ganadero, nosotros aquí acuñamos, ¿cierto?, la idea de que no existieron políticas públicas finalmente que se esgrimieran o se propusieran desde el Servicio Agrícola y Ganadero, por lo tanto terminan existiendo para poder eliminar una suerte de responsabilidad administrativa en torno a lo que refiere el recurso biológico presente en el área. Entonces el convenio finalmente caduca porque el Servicio Agrícola no persevera en torno al convenio. Como este proyecto es anterior a la legislación, ¿cierto?, ambiental o a la norma ambiental, ley 19.300, la verdad es que lo que tenemos aquí son básicamente permisos sectoriales, ¿no? Y como la ley no es retroactiva, por lo tanto, el proyecto sigue su curso de manera original y probablemente lo que venga como modificaciones del proyecto terminen generándose a partir de solo permisos sectoriales, ¿no? Dentro de lo que les comentaba recién, respecto a aquellos monitoreos, no existe en ninguna parte registro ni publicaciones respecto a los monitoreos ambientales. Hay una carta que está contenida en la carpeta que les entregué, que es una de las respuestas que manifiesta ahí la Corporación Nacional Forestal,
Uno de los servicios, por cierto, encargados de generar estos monitoreos o esta suerte de Procuraduría del Interés Común en torno a los recursos naturales, específicamente plantas xerofíticas, entre otras. Y la respuesta que entrega frente a nuestra solicitud por aquellos monitoreos es básicamente que vayamos a preguntar o a consultar a la compañía minera, eludiendo finalmente su responsabilidad como órgano del Estado, ¿cierto?, o como un servicio del Estado. Aquí se acuñan efectivamente algunas responsabilidades por parte del Estado porque ha sido extremadamente complaciente y ha entregado espacio, ¿cierto?, para que la compañía genere finalmente explotaciones de todo orden en el área, ¿no? Y dentro de lo que refiere a institucionalidad ambiental, tengo que referir además también que la región de Antofagasta aún no implementa su tribunal ambiental, ¿no? Era un compromiso establecido, ¿cierto?, por ley. Lo que nos tiene aquí efectivamente, como les decía, después de este pequeño barniz, ¿cierto?, respecto a de la institucionalidad ambiental y el contexto local, ¿cierto?, lo que nos tiene principalmente aquí tiene que ver con el recurso hídrico, ¿no? Ustedes saben que el desierto de Atacama tiene condiciones de hostilidad en términos de aridez de las más extremas en el planeta. Eso sumado además que tenemos un panorama de calentamiento global donde la disponibilidad de recursos hídricos a nivel continental es cada vez menor. Lo que intento plantear en el fondo es que la minera que más cobre produce en el mundo sigue sacando agua del desierto más árido del planeta. Eso es cuando menos una paradoja cuestionable de cualquier punto de vista, ¿no?, que tenga que ver, ¿cierto?, con el arraigo que nosotros procuramos en torno a la vida, ¿no? Entonces yo quisiera que, en primer término, nosotros quisiéramos expresar, ¿cierto?, y nuestra preocupación respecto de que no se ha cuantificado el consumo real por parte de la minera escondida de agua desde los afloramientos de agua o alumbramiento de aguas continentales. Hay un espacio de duda, hay un manto de duda respecto a aquello, ¿no? Las características del origen respecto al recurso hídrico. No hay estudios de la cuenca hidrográfica, no sabemos finalmente desde qué punto específicamente llega el agua que está contenida en el salar de Punta Negra, ni cuáles son las incidencias que tuviese eventualmente extraer agua del salar para con otros salares que están aledaños, como por ejemplo el salar de Atacama, ¿no? Obviamente hay afectación porque en general los acuíferos están todos conectados, ¿no? No sé si todos, pero hay una red enmarañada entre un salar y otro, y la proximidad permite en el fondo poder inferir que hay una relación entre un salar y otro, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la funcionalidad del recurso hídrico y específicamente es que es el elemento precursor de la vida. Y esto nosotros lo ponderamos desde el punto de vista de que todas las expresiones de vida que existen en el desierto de Atacama son de primer orden, por una cuestión de características cualitativas en términos genéticos. El desierto impone condiciones de las más hostiles del planeta, como les comentaba antes, y eso requiere de manifestaciones biológicas que sean de primer orden. De manera que lo que tenemos ahí como capital genético es una cuestión inconmensurable en términos de dimensión. No sé si somos capaces nosotros finalmente como humanos de dimensionar lo que ahí tenemos contenido. Probablemente es posible que esté contenido ahí el antígeno en contra del cáncer de la piel, no sé, ni siquiera lo hemos estudiado. O sea, ahí hay una cuestión bien paradojal, ¿no? Entonces, el recurso hídrico tiene una funcionalidad directa en torno a la generación de biota en el área, ¿no? Y eso finalmente es lo que está afectando la extracción sistemática de agua por parte de mineral escondida. Las proyecciones de consumo de agua en términos industriales establecen que el requerimiento va a aumentar casi un 66% de aquí a 10 años más. O sea, el 2025, la gran industria de la minería en Chile va a estar demandando un 66% más de agua que lo que demanda hoy. Y lo que demanda hoy gira en torno a los 14 metros cúbicos por segundo. Multiplique eso por los 80 millones de segundos que tiene el año, ¿no? Es una cantidad de agua increíble. Y son aguas, además, que no contempla en ningún caso ese recurso hídrico, generar explotación de recursos provenientes de otra fuente, como por ejemplo agua de mar, ¿no? Estoy hablando solo de aguas continentales. Esa proyección de consumo no tiene ninguna tendencia a la baja a propósito, ¿eh? O sea, si nosotros hablamos de voluntad por parte de la industria minera respecto a cambiar sus fuentes de agua, yo les puedo asegurar que las proyecciones que entrega Cochilco no dicen relación en ningún minuto con que hay una voluntad de proyectarse bajando el consumo de agua continental. Entonces sería bueno transparentar eso, digamos, y poder manifestar finalmente la industria un compromiso férreo con lo que tiene que ver finalmente el uso del recurso hídrico en torno a sus procesos mineralógicos, ¿no?, o metalurgistas. Y en específico, cuando nosotros planteamos el tema del detrimento ambiental y la afectación de los ecosistemas, aparecen algunos informes, ¿cierto?, informes no formales finalmente, porque no podemos cuestionarlos porque no los tenemos en la mano para poder decir que hay una metodología equivocada probablemente, o que el rango de tiempo sobre el cual se analiza la variación ecosistémica del salar tiene realmente asidero. Y esto porque
por una parte, ¿cierto? Algunos elementos técnicos entregan información a quien gobierna el territorio y ellos manifiestan que, dada la información, no habría variación alguna respecto de la cantidad de agua, ni tampoco de la calidad sobre la cual habita, o el hábitat de algunos animales que ahí están presentes, y emblemáticamente el flamenco, ¿no? Pero en ninguna parte nos comentan que existe una recarga de agua del salar. O sea, hay una tubería aguas arriba que extrae agua, ¿cierto?, de la cuenca y la deposita en superficie, jugando básicamente con la velocidad de infiltración. Eso permite que efectivamente se genere un espejo de agua, pero eso es un elemento absolutamente ficticio, porque en el mismo momento en el cual yo cierro la llave de esa incorporación o recarga de agua, el salar se va a secar. Técnicamente el salar está seco en realidad. Y las poblaciones de flamencos se han mantenido estables, pero no porque hay condiciones favorables en términos de humedad, sino porque hay un manejo digamos, artificial nuevamente de la condición ecológica del área. Uno de los predadores que tiene el flamenco es el zorro. Y esos son capturados en el salar, ahuyentados en algunos casos o dispuestos en un lugar muy distante del área original donde fue capturado, salar de Punta Arenas. Hay algunas referencias, no formales por cierto, que indican que incluso han ido a dejar animales cerca del área de Quillagua, ¿no? Eso es cuando menos una suerte de desorientación del pobre animal que termina en un espacio completamente distinto donde se ha criado siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros establecemos desde esa perspectiva que lo que debiera pasar aquí es que básicamente termine manifestándose, ¿cierto?, una negación absoluta a estos derechos de agua, de aprovechamiento de agua que tiene Minería Escondida desde el desierto mario del planeta, ¿no? Hay una interacción, por cierto, ahí un tanto perversa entre el emprendimiento productivo, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, y la biota presente en el área, ¿no? No existen líneas base a propósito. Si nosotros quisiéramos comparar hoy día todos los proyectos que entran digamos, a ejecución de un tiempo a esta parte, ¿cierto?, con la ley 19.300 sobre base del medio ambiente, sus modificaciones posteriores, que tienen que generar ciertas líneas bases para poder tener un punto de comparación respecto de cuál es la resultante una vez que ellos comienzan a trabajar, ¿cierto? Y hay un periodo de tiempo que se pudiese, digamos, registrar. Como no existen líneas bases para este proyecto, no sabemos finalmente y no tenemos un punto de comparación. Pero evidentemente la academia ha generado algunos estudios en el área, ¿no? Entonces podríamos tener también información desde esa perspectiva, ¿no? Respecto al patrimonio biológico, nosotros lo denotamos, digamos, como patrimonio porque hay un elemento, insisto, de valor incalculable contenido en el desierto de Atacama y en esta área específicamente. Hay endemismo biótico, vale decir representación única y exclusiva dentro de la conformación biológica del planeta en su conjunto. Resistencia y vigor genético, que es lo que habíamos comentado antes, ¿no? Y hay una cuestión que es súper interesante desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Y tiene que ver y responde finalmente a la capacidad que tienen algunos organismos de poder interpretar algunos efectos del medio ambiente o efectos ambientales. Fíjese que frente a esto, por ejemplo, uno puede manifestar que hay cultivos tales como el aloe vera, ¿cierto?, que tienen capacidad para poder contrarrestar los efectos nocivos de la alta radiación solar. Sabido es que tiene algunos beneficios, ¿cierto?, para mejorar algunas enfermedades de la piel. Eso lo logra básicamente porque habita en lugares donde la radiación solar es extremadamente alta. Lo que comentaba respecto de esta suerte de pérdida de patrimonio genético a propósito del salar de Punta Negra, ¿cierto?, que está seco, ¿no?, técnicamente. Es imposible, y con esto yo quiero cerrar ya, porque la verdad es que todos los datos importantes y relevantes del proceso, por comentarle algunos, hemos presentado una denuncia formal, hemos formalizado una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de la región de Antofagasta. Hemos considerado también necesario poner una denuncia criminal, en este caso en la Fiscalía Regional de Antofagasta, porque para nosotros se configura claramente... Perdón un segundito, don Carlos. Pido la anuencia de la comisión para prolongar 10 minutos. Sí, 15. O 15 sería ideal, pero... El hecho de explotar aguas continentales sin la autorización debida, eso es constitutivo de delito. Y en consecuencia para nosotros se configura aquí un delito flagrante. A mí no me cabe de verdad en la ecuación, no me cuadran los números, entonces la verdad es que yo creo que cuando menos ese manto de sospecha debiera aclararse con rapidez. Y yo con esto quiero cerrar la verdad. Lo que les puedo manifestar es que es imposible abrir paso a la vida humana si no es con otros organismos vivos. Y lo que nosotros hacemos aquí es básicamente retroceder en lo que dice relación con la
prolongación de la vida humana en el planeta, y me cuesta entender todavía en el siglo XXI cómo es posible que nosotros sigamos procurando ir a ver si que existe vida en el planeta Marte. Y la vida que tenemos acá, que tiene resistencia de carácter mundial, la seguimos desechando en pos del desarrollo minero, metalurgista, y además que nos deja, insisto, lo que deja en el territorio es bastante poco. Y esto lo comento finalmente desde la mirada que tiene un individuo que nació en el territorio. El sentimiento que tenemos nosotros respecto de la pertenencia en el área tiene que ver con el hecho de que nuestra concepción dice relación con que nosotros pertenecemos al lugar, no el lugar y sus recursos a nosotros. Entonces aquí se genera un elemento muy perverso que también les puedo asegurar así a modo de comentario, y sirve finalmente para el juicio, ¿no? Que la población minera que trabaja en la región de Antofagasta, yo diría que en torno al 80% no habita en la región. Y terminamos gran parte de nosotros quedando con un espacio sin agua, contaminado, con recursos naturales no renovables, absolutamente acabados, y la poca vida que tenemos en el lugar que nos sustenta termina siendo lacerada y, diezmada por estos emprendimientos de primer orden mundial, ¿no? Porque convengamos que la minera escondida y limitada no carece de recursos. Yo aquí quisiera manifestarles que ellos nunca han perdido dentro de su operación, ¿no? Si uno quiere mirar finalmente cuando comienza a instalarse este fantasma de que la minería anda súper mal en Chile, y la verdad es que sería bueno que empezáramos a considerar, ¿cierto?, cuidar el trabajo, etcétera, y uno comienza a mirar las ecuaciones económicas de estas empresas, la verdad es que ellos desde que comenzaron su operación nunca han perdido dinero. Y el aporte real al territorio la verdad es que no existe. Entonces, cuando menos a mí me levanta una suerte de responsabilidad ética y moral respecto de lo que tiene que ver con la vida en primer término en el territorio y segundo con la sustentabilidad. Es cierto que somos un movimiento ambientalista, pero no somos fundamentalistas, ¿eh? Lo que procuramos es desarrollo sustentable, lo que está muy lejos del territorio nuestro hoy día, la verdad que con este tipo de elementos, y esta es una expresión, una de las tantas expresiones que tenemos en el territorio en el norte de Chile, ¿no? Taltal, Antofagasta y otras tantas ciudades que están por ahí cerca, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable que esto siga pasando y que finalmente las declaraciones de voluntades por parte de la compañía no siguen siendo más que un mero saludo a la bandera nomás, obsecuente por cierto, y la verdad es que no nos tiene solo molestos, sino que además nos está matando. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, hemos escuchado una denuncia, más de las que existen en Chile, sobre atropellos al medio ambiente y a las reservas hídricas que debiéramos proteger. Hemos estado hablando en esta comisión en los últimos meses de este tema. Ofrezco la palabra al respecto. Diputada por Antofagasta, Marcela Hernando. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a Carlos y decir que, bueno, en lo personal este es un tema que yo no veo aisladamente respecto de otras situaciones en relación a este salar y a otros salares de la región. Como dice él, este es una faena minera que nació antes de que existiera legislación medioambiental. Y por eso entonces obtiene un permiso de explotación de estas aguas del salar sin muchas restricciones. Y en el devenir del tiempo, ellos han establecido la necesidad de tener planta desaladora y han instalado una planta desaladora que funciona desde la década del 2000, 2003 aproximadamente. En esa planta estaba planificado crecer modularmente y partían con 526 litros por segundo y llegaban a 2.800, pero nunca crecieron. Y hoy día están empezando a construir una segunda planta desaladora. Entonces, nacen una serie de inquietudes que, desde mi punto de vista, tienen que ver con los temas que ve esta comisión. Respecto de los recursos hídricos propiamente tal, ¿cómo se entiende que una planta que ya está construida y que estaba planificado que aumentara su capacidad en forma modular, sea más económico o más rentable o más eficiente hoy día construir una nueva? ¿Por qué razón es eso? ¿Es porque la tecnología está obsoleta? ¿Es porque contamina? ¿O es porque es más económico hacer una nueva? Hay una serie de cosas allí. Y algo que dijo Carlos es que ellos tienen una cierta cantidad de litros por segundo autorizados extraer del salar. Sin embargo, cuando uno mira las memorias de la empresa, ellos están ocupando y está publicada las cifras de litros por segundo que están utilizando. Y si no las sacan todas del salar, nadie sabe de dónde las sacan entonces.
también es curioso que se extraiga agua del salar y que se devuelva luego para que permanezca el espejo, tal como decía, y a mí me parece que eso también llama la atención. Entonces hay una serie de cosas que desde el punto de vista del equilibrio del recurso agua son preocupantes, de la misma manera como preocupa qué es lo que está pasando en la bahía de Coloso, donde está instalada esta planta desaladora y donde se va a instalar la segunda planta desaladora, donde están al lado de un área de manejo pesquero donde los pescadores desde hace mucho tiempo dicen que no pescan, donde hay algunos investigadores de la universidad que dicen que los piures allá, curiosamente, debiendo tener dos, porque normalmente tienen dos órganos filtradores, han desarrollado un tercero, y eso habla de una mutación genética, y una infinidad de aspectos que yo creo que uno no los debe mirar aisladamente unos de otros. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, estimada colega. A mí me asaltan un par de dudas también, y le quiero preguntar, antes de darle la palabra al diputado Espinosa, también porque son de la zona y están preocupados por ello. Yo fui a Antofagasta, conocí a don Carlos allá y conocí a otras personas con las que conversé sobre este tema y estaban angustiados porque dicen, primero que el flamenco que allí anidaba desapareció, se fue a los relaves. Sí. Entonces eso es triste. Otra cosa, ¿cuánta agua se necesita para extraer una tonelada de tierra o de cobre o de como se llama aquello? Porque el cerro donde había un cerro ya no hay cerro, desde luego. Me llama la atención el que la ley de cobre que debiera tener una tonelada, por ejemplo, es X, y sin embargo hay otros productos, hay allí molibdeno, hay tungsteno, ¿no? Hay plata, hay litio, hay oro, que no se declara y que nadie controla, nadie fiscaliza, se va enterito. Me llama la atención todo esto porque, caramba, es ser pobre en medio de una riqueza tremenda. Y lo que más nos preocupa en esta comisión es el tema del medio ambiente, de cómo se secó un salar. Y pareciera ser que muchos salares se están secando y parece que los relaves campean por su respeto. Diputado Espinosa. Gracias, presidente. En honor al tiempo voy a ser bastante breve. Primero, felicitar la presentación del vocero de esta agrupación. Y ellos son bastante categóricos en hablar de ecocidio. El desastre socioambiental del salar de Punta Negra, aguas robadas, flamencos y cadenas tróficas en extinción, culturas andinas depredadas y el saqueo irreversible del litio en la región de Antofagasta. Esto, sin lugar a dudas, trasciende incluso el ámbito de competencia de esta comisión. Esto también tranquilamente podría estar siendo expuesto en la Comisión de Recursos Hídricos, incluso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Minería y Energía, que justamente estamos tratando y legislando respecto de la obligación de que aquellas faenas mineras que ocupen más de 300 litros por segundo incorporen dentro de su proyecto minero la instalación de plantas desaladoras. Y también esto tiene que ver con la estructura de propiedad de los derechos de agua. Cuando nosotros revisamos la estructura de propiedad de derechos de agua en la segunda región, vamos a constatar que el 80% de los derechos de agua constituidos están en manos de las empresas mineras. Y no solamente privadas, ojo. Codelco también tiene una gran cantidad de derechos de agua. La diputada Girardi conoce muy bien la realidad porque fuimos juntos en la Comisión de Recursos Hídricos a San Pedro de Atacama, donde el litro por segundo es vendido a 70 millones de pesos. Un litro por segundo alcanza ese valor. Por lo tanto, las comunidades agrícolas o un particular que tenga un derecho de agua o dos derechos de agua constituidos por más de 3 o 4 litros por segundo, los vende y por 3 generaciones mantiene, digamos, la sustentabilidad de su vida. Entonces, aquí claramente estamos frente a un problema, presidente, que es necesario investigar. ¿Qué está pasando hoy día además con la institucionalidad? Que es la encargada de fiscalizar de que se cumplan con el otorgamiento de estos derechos de agua. La DGA yo creo que no es incapaz de poder fiscalizar si efectivamente hay un control eficaz y eficiente respecto de estos derechos de agua. ¿Qué pasa con la CONAF en el caso del salar de Punta Negra? En fin, yo creo que esto de verdad amerita
una investigación bastante más profunda, más prolija, con participación de todos los actores que tienen competencia en esta materia. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa. También es importante la opinión de la diputada Girardi. Me llama, ¿alguien más había pedido la palabra? Diputado Pérez, primero. Sí, recordemos algo que dijo él, Aquí hay un compromiso de una institución del Estado que se llama Servicio Agrícola Ganadero, que se comprometió en el año 1996 con la 96, junto con la minera, la Escondida, un trato de caballeros, comillas, para evitar que se secara el salar y para proteger los que allí anidaban. Nada de eso sucedió. O sea que aquí hay que preguntarle al director nacional del SAL y al ministro de Agricultura actual qué pasa, que está callado. Diputado Pérez, don Leopoldo. Y luego la diputada Girardi. Gracias, y presidente. al final usted cierra con la saludar a nuestro invitado. Yo quiero hacer una sola acotación. Bueno, el tema de la escasez hídrica y el tema de la minería, sobre todo en el norte de Chile y particularmente en la región de Antofagasta, es un tema que da para mucho. Lo que sí quiero plantear a esta comisión, por su intermedio, presidente, es el hecho que, y quiero que me lo ratifique el señor Iriarte, ¿no? Él judicializó el tema. Entiendo que ya presentaron las denuncias a los tribunales por varios aspectos. El tema del agua, el tema de los flamencos, bueno, una serie de antecedentes que ellos consideraron que era pertinente ir a los tribunales. Entonces, frente a eso, dado que no son tribunales ambientales, que él también hizo ver que todavía no está en funcionamiento, incluso el tercer tribunal ambiental que debió haber estado operativo en Antofagasta, esta comisión, aparte de escuchar y poder recabar información a los organismos pertinentes, digamos, que debieron, entre comillas, actuar respecto de este tema, saber la disponibilidad de agua, saber cómo se está controlando el tema de la laguna en particular y todo lo que nos expusieron acá, esto se judicializó. Entonces, ojo con eso, porque bajo esa premisa, las propias instituciones a las cuales nosotros tendríamos que hacer las consultas o los requerimientos, yo estoy adelantándome a la respuesta. Me van a decir, mientras esté judicializado no nos vamos a pronunciar porque tenemos que responder a la Corte, al tribunal respectivo. Entonces, estamos como... No ha pasado en otros casos, que hemos hecho la consulta y que nos dicen, mientras esté en sede judicial, estamos fritos. Estoy hablando del órgano administrativo, que son los servicios públicos encargados. Entonces, un poco yo lo quiero plantear, presidente, con su intermedio, para que nuestros invitados y quienes nos están viendo no crean que esto es no hacer nada o inmovilismo, sino que desgraciadamente así es nuestro sistema jurídico. Y para que él tampoco se lleve la mala impresión de la comisión. Lo ideal sería, ojalá, que todos los órganos involucrados, y que él muy bien detalló, pudieran responder a las consultas que él está planteando a esta comisión, y nosotros, a su vez, por nuestra labor parlamentaria fiscalizadora, ver que estas instituciones respondan a lo que se le está preguntando. Entonces, estoy solamente anticipándome a una probable respuesta que ya vamos todos conocidos. Eso, presidente. Muchas gracias, don Leopoldo. ¿Quiere agregar algo, diputada Girardi? Cristina, antes de cerrar. Sí, bueno, yo creo que deberíamos, presidente, y agradecerle a Carlos su presencia y a los dos diputados de la región. Yo creo que debíamos darle el mismo tratamiento que le dimos al anterior tema, ¿no? De citar a los involucrados. Y yo creo que hay comisiones investigadoras que se hacen cuando hay temas que se están judicializados y la autoridad tiene que venir igual, ¿no? Así que yo no sí, porque es comisión investigadora, ¿no? Pero sí. Es que justamente yo participo en 4 comisiones investigadoras y una es el tema de la fusión de la AFP. Tú sabes que el Contralor General de la República, la Subcontralora, el Director de Impuestos Internos, el Superintendente de Valores y Seguros, ¿concurrieron a la comisión? Sí. ¿Y sabes lo que nos dijeron cuando llegaron? Esto está en sede judicial, no podemos responder, es parte del sumario. Y algunos se inhabilitaban, y punto, y esa fue toda su intervención. Bueno, pero... Por eso lo digo con conocimiento de causa, gracias. De acuerdo, sí, está claro que puede ser esa la respuesta, pero yo no me... No... Yo lo citaría igual. ¿Ya? Perdón, presidente, me gustaría sí preguntarle a Carlos, a mí me gustaría saber
si nos pudieras remitir la carta que tú le mandaste a CONAF Sí, para que claro. te diera esta respuesta. No Sí, sé claro. si está en la carpeta. Si no está, se les puedo enviar. Ya, no hay problema. porque yo creo que es importante saber qué es lo que preguntaron, ya, y porque a mí esta respuesta me parece de una indolencia brutal, ¿ya? Que la minera es la propietaria y que el producto es de su propiedad, porque sugerimos se dirija directamente a esta empresa, entonces cerremos la CONAFPO, ¿ya? Porque me parece que no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Y yo, de todas maneras, independientemente que invitemos a las autoridades que tendrían que estar en esta comisión por este tema, yo creo que igual sería bueno oficiar ya por el tema del monitoreo y este acuerdo que había para monitorear el salar, ¿ya? Entre el SAC y la minera La Escondida, y preguntarle a esta institución por qué no se monitoreó y por qué dejaron de hacerlo o nunca lo hicieron, ¿ya? Me gustaría sí que el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia también pudieran estar presentes, informarles también que nosotros queremos que vengan a hablar de cómo participaron o no participaron de la fiscalización, y también al director de la DGA, ¿ya? A Carlos Esteves, preguntarle también con respecto a los derechos de agua de esta minera. Y también me gustaría saber, cuando tú dices que se mantiene artificialmente la laguna, ¿quién fiscaliza ese proceso? Hay permisos sectoriales. Estas cuestiones no las pueden hacer finalmente así como que se Sí. les ocurre y las hacen. No, la CONAF autoriza algunos procedimientos, el O Servicio sea, es Agrícola y la Ganadero, CONAF, Servicio es la Agrícola y DGA. Ganadero autoriza otros procedimientos también. Ya. Porque a mí sí me gustaría que pudiéramos tener pero dijimos 5:15, presidente. Ah, son las 5:17. Ya, pero yo creo que deberíamos darle el mismo Bien. tratamiento que al otro tema. Así va a ser. ¿Me ¿Ah? permite? Así va a ser. Sí, un segundo. Diga nomás, don Carlos. Sí. Sí. Tomemos acuerdo. El acuerdo a la propuesta de la diputada Girardi, ¿habría acuerdo al respecto? Sí. Habría. Así se acuerda. Invitar a todos los Bien, don Carlos. responsables. Bueno, solo o plantearle, usted irresponsables. está consultando básicamente respecto a la huella hídrica, de las explotaciones mineras, ¿cierto? En general, por cada tonelada que se produce se gastan 90 toneladas de agua. Eso es eso. No, estamos. Un segundo, 2 segundos. Bien, y lo otro que plantea el diputado Pérez, ¿cierto? Pues usted mío, señor presidente, tenía que ver con el hecho de que nosotros hemos venido a denunciar puntualmente el tema del salar de Punta Negra, pero esto es extrapolable al desierto en su conjunto, ¿eh? Esto no pasa solo en el salar de Punta Negra, Sí, pasa en todas pasa en Minera Coyahuasi con el salar de Coposa, pasa con el salar de Huasco, pasa con otro acuífero en el área de Atacama, pasa con los glaciares, a propósito de recursos hídricos también en Minera Maricunga, ¿no? En Pelambres también hay tema con relaves. Entonces cuando quisiéramos abordar el tema de los recursos hídricos de esa perspectiva, yo les puedo plantear que hay un gran problema con los glaciares, los relaves, los tranques relaves son nuevos acuíferos puestos en la pampa y en el desierto. Y efectivamente, como plantea el presidente de la comisión, los flamencos piensan y creen que estos son salares y terminan anidando dentro de los tranques de relave. Los bofedales y el recurso hídrico en general, yo insisto, esto es un gran problema, no tiene que ver solo con este hecho puntual, sino que hay una cuestión que... Esta sería una linda comisión investigadora sobre los intereses que duermen o actúan detrás de estos Armémosla, po. atropellos al medio ambiente. Armémosla, sobre todo el tema de los salares y el robo de agua, como dicen. Presidente, recordar que hay algunas propuestas de ley en esta comisión y que tienen que ver con la protección de los bofedales y de todo, de los salares, etcétera, que en algún momento dijimos que debían tratarse con los glaciares. Y lo segundo, a propósito de otro tema, la Superintendencia de Medio Ambiente me respondió que ellos solamente fiscalizan aquellos proyectos que tienen RCA. Si no tiene RCA, son los servicios sectoriales, por lo tanto los servicios sectoriales son los que hay que citar. Sí. Muy bien, pues vamos a intentar una comisión investigadora al respecto, porque está en juego no solo el medio ambiente, sino que el futuro del país en materia hídrica y de respeto al medio ambiente. Muchas gracias, don Carlos Iriarte, por su desempeño. Se levanta la sesión.